Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta nueva convocatoria de la Biblioteca Nacional, en este caso ligada a la exposición Generación del 14, Ciencia y Modernidad. El 14 evoca muchas cosas y la generación del 14, pues, lógicamente evoca un proyecto regeneracionista de un grupo de intelectuales, la Liga de Educación Política, en fin, cosas de las que hablarán nuestros invitados. Evoca el arranque del siglo XX, Einstein, Freud. Evoca también algunos movimientos de nacionalismos periféricos, como la Mancomunidad Catalana, y un poco la voluntad de este debate es traer esas ideas o esas evocaciones del 14 a nuestros días. El comisario de la muestra, el comisario ejecutivo de la muestra, Antonio López Vega, que nos acompaña, una de las tesis que pone en la exposición es que, de alguna manera, ciertas ideas o algunos elementos del proyecto renovador de la Liga de Educación Política, de la generación del 14, se incorporaron en la transición del franquismo a la democracia. Y, de alguna manera, pues también el pensamiento al organizar esta reunión, esta conversación, pues era ver qué otras cosas del 14 siguen vivas, qué cuestiones del 14 nos interpelan hoy en día. Y para ello, junto a Antonio López Vega, comisario ejecutivo de la muestra, profesor, subdirector de la Fundación Ortega Marañón, nos acompaña Javier Gomá, que es director de la Fundación Juan March, escritor, y una persona que, a través de su obra, en los últimos años se ha perfilado con una propuesta de regeneración también, no digamos que análoga, pero sí que, a lo mejor, en algún caso, con algunos paralelismos o con algunas evocaciones al proyecto de aquella generación del 14. Y entiendo que en esa medida, que supongo que él matizará, que conoce mejor su propia obra que los ajenos, pues en esa medida, en parte, le hemos propuesto que viniera aquí y nos contara cómo ve él esos posibles referencias. Y nada más, les dejo con ellos y les pido un aplauso de bienvenida. Lo dejamos aquí y nos vamos. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Biblioteca Nacional la iniciativa que ha adoptado para que tengamos esta conversación esta tarde como comisario ejecutivo de la muestra, con una persona como Javier Gomá, que es uno de nuestros intelectuales más brillantes, desde luego, pero yo también digo siempre, uno de esos intelectuales que aportan en positivo, porque siempre está con ideas incitantes que mejoran o deberían mejorar, desde luego, nuestra vida pública, nuestra vida social, ¿no? Así que, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, vamos a mantener una conversación. El formato que hemos decidido adoptar es que vamos a hacer una breve presentación, cada uno de nosotros, de unos 15-20 minutos, y luego conversaremos un poco entre nosotros y con ustedes en relación a lo que ustedes desean y lo que vamos a decir les suscite. Bueno, como yo mi intervención la he articulado, digamos, de manera complementaria a lo que han podido ver seguro en la exposición que hay al otro lado del pasillo, y por tanto no voy a repetir cosas que digamos, han visto en la muestra, sino que voy a tratar de explicar algunas ideas de fondo que subyacen, que desde luego están salpicadas en el relato de la exposición, pero que, digamos, dan coherencia y cohesión al relato expositivo en esta muestra, ¿no? La primera idea que quisiera subrayar es, bueno, muy obvia, y es que lo que define a la generación del 14 no es la guerra mundial, como sucede en las otras generaciones europeas, sino que es la palabra ciencia. Y ciencia entendida como razón, como educación, como cultura, como investigación, como, en términos filosóficos, como modernidad. Eso se plasma en varias cuestiones. Por un lado, en la Junta para la Ampliación de Estudios, y cómo la inmensa mayoría de los miembros de esta generación
viajan a estudiar, según terminan sus carreras, con las personas más relevantes del panorama científico internacional, científico en el amplio sentido del término, ¿no? En el sentido experimental, biológico, médico, humanista, de las ciencias sociales, y cómo, fruto de ese estudio que hacen, como digo, con las personalidades más relevantes, traen esa ciencia que en ese momento de comienzos de siglo es palpitante, a través de las innovaciones que están habiendo en todos los órdenes, en la técnica, en la psicología a través de la obra de Freud, en la física cuántica con Einstein, efectivamente, en la genética, a través de la biología. Pues ellos lo importan, lo traen al país y ponen en marcha en apenas 30 años una obra que, digamos, introduce a España también en el camino de la vanguardia científica. De manera que hay un momento, entre 1900 y 1936, aquello que dijo el historiador alemán Curtius, ¿no?, que se asiste a un asombroso despertar de la cultura y de la ciencia española, que está, desde luego, es una variable europea, que genera que nuestros científicos, desde Blas Cabrera en la física, Enrique Moles en la química, Miguel Catalán, Leonardo Torres Quevedo, que han visto los aparatos, los diferentes aparatos que tenemos en la muestra, entomólogos como Ignacio Bolívar, historiadores como Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Américo Castro, en fin, piensen la disciplina que quieran y seguro que encontrarán una gran figura que es análoga a las grandes figuras en ese momento de la ciencia internacional. Esas figuras publican en las revistas vanguardistas y más en la avanzada científica, leen todos los idiomas, publican en todos los idiomas, y una de las cosas más interesantes que me parecen de esta generación es que no solo hacen eso, sino que además traducen esas obras que están cambiando la modernidad, que están trayendo la modernidad a España a través de la traducción. El ejemplo, si quieren, paradigmático es la traducción de las obras de Freud que hemos puesto ahí, que hace López Ballesteros. La primera lengua a la que se traduce la obra de Freud es el español en el mundo. Y por tanto, fíjense si estaban absolutamente... O Blas Cabrera traduce los descubrimientos de Bohr y Rutherford sobre la estructura del átomo un año después de que hagan sus famosos artículos de 1912, y por tanto están ahí. Por tanto, primera idea, esa, digamos, vanguardia científica. Segunda idea, vanguardia científica que traen también en términos experimentales, a través de esos laboratorios que han visto en la residencia de estudiantes, que se convierte en uno de los grandes focos de debate científico y cultural. Segunda idea es cómo esta generación del 14 está conformada por una serie de personas que entienden, sí, desde luego, que hay que traer la ciencia, la investigación, pero también que esa ciencia y esa investigación tiene que tener una dimensión asistencial o social. Asistencial, eso se ve muy bien en la medicina. El viaje de Marañón a las Urdes no es solo un viaje, como se ha interpretado naturalmente y a lo largo del tiempo, para visitar una de las zonas más pobres del país. Es un viaje que refleja el quicio generacional de estos hombres. Si queremos que España sea Europa, lo que está sucediendo en las Urdes, y hay otros focos similares en la geografía española en ese momento, dice, eso no sucede en Europa. Por tanto, hay que, digamos, transformar ese oprobio nacional, como lo llamó Miguel de Unamuno, en, digamos, una variable europea. No solo, insisto, en cuestiones de vanguardia científica, sino también en cuestiones de vanguardia social. Vanguardia social en medicina muy evidente, pero también en educación. Piensen ustedes que, desde luego, la generación del 14 normalmente su proyecto político queda subsumido por, digamos, el fervor que genera su acceso al poder con la Segunda República, el 14 de abril de 1931, con sus famosos 4 proyectos, el agrario, el del ejército, el de la estructura del Estado y el educativo. Bien, el educativo
es sin duda el más relevante de esos y el que verdaderamente ellos tienen digamos, como leitmotiv de su generación. Eso se traduce en que, por ejemplo, entre 1931 y 1936 en España se construyen 10.000 escuelas, o sea, tantas como se construirán luego entre 1939 y 1975. Pero es que además incorporan a la vida española cuestiones como las misiones pedagógicas para acercar esa cultura clásica española al mundo rural, porque recuerdan que había dos grandes centros o dos grandes focos en esa España, digamos, urbana, Madrid y Barcelona, pero esta generación del 14 hace de la provincia, y por eso presentan la agrupación al servicio de la República en Segovia, hacen de la provincia el medio de vertebración nacional y, por tanto, a través de las misiones pedagógicas llevemos esa cultura a todos los rincones del país. Inauguran, crean, por ejemplo, la barraca de Federico García Lorca, responde también, aunque Lorca, como saben, es más 27 que 14, pero responde a esa aspiración. La Feria del Libro, sí, la primera Feria del Libro es mayo de 1933 en Madrid, eso que hacemos todos, todos los años de ir a la Feria del Libro, es una creación de ellos. La Universidad Internacional, hoy Menéndez Pelayo, es una creación de esta generación, 1935, que traen a las grandes figuras del panorama científico a charlar con los estudiantes universitarios españoles durante unas semanas para que puedan compartir con ellos un rato más allá de lecciones magistrales, etcétera, etcétera. Por tanto, fíjense si hay cantidad de incitaciones educativas, intelectuales, culturales, más allá de la ciencia de laboratorio. Por tanto, por un lado, educación. Por otro lado, sanidad en las dos vertientes, tanto de excelencia como asistencial y social, y por tanto, por eso algunos decimos que una de las corrientes que nutren fundamentalmente esta generación del 14 es el liberalismo. Muchos sostenemos que ese liberalismo se imbuyó de fuertes aspiraciones de justicia social. Y de hecho hablamos incluso de socioliberalismo. Hay una gran controversia en torno a esta cuestión, porque como saben, se han tendido a identificar en los últimos años liberalismo con exclusivamente economía de mercado o capitalismo, diríamos, en términos más directos. Si hay un binomio que define lo que es el liberalismo, por lo menos en términos históricos, es que el liberalismo es igual a parlamentarismo, y desde luego, sí, también todo lo demás, economía de mercado, derechos y deberes ciudadanos, seguridad jurídica, igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero no es liberalismo igual en exclusiva a economía de mercado. Y desde luego lo que no es liberalismo, por lo menos en términos históricos, es desregulación masiva e irresponsable de los mercados, como hemos asistido en los últimos años, por lo menos desde mi punto de vista. En ese sentido, por tanto, sostenemos, como digo, que ese liberalismo es una de las corrientes que van a nutrir el estado del bienestar que va a emerger en buena parte de la Europa occidental en la segunda mitad del siglo XX. Y eso es muy obvio, digo, en esa hibridación entre liberalismo y aspiraciones de mayor justicia social en esta generación del 14, pero piensen, por ejemplo, en Keynes, en John Maynard Keynes. Keynes es un miembro del Partido Liberal Británico, no es un socialista, o sea, porque responde a esta misma trayectoria, ¿no? Bien, y termino con la última idea que quería subrayar de fondo que está en este relato expositivo, y es la idea de España que subyace a esta generación. Es una idea de España que Ortega definiría con aquella frase famosa de que una nación es un proyecto de vida en común. Yo me gusta recordar aquella definición del recto patriotismo de Benito Pérez Galdós, que venía a significar que, con independencia de la adscripción ideológica de las personas que luego hemos dicho que formaban las dos Españas, esas personas, fueran liberales o conservadores, etcétera, compartían y conocían las tierras de España, sus culturas, sus gentes, sus tradiciones, y a partir de ahí construían ese proyecto de vida en común. Por tanto, una idea de España de la generación del 14 incluyente, no excluyente, una idea de España que valora esta nación en toda su riqueza y variedad cultural. Esto se refleja muy bien
en la simbiosis que tienen con Cataluña, no solo eso que es bien conocido de la defensa que hacen del catalán los intelectuales castellanos en 1924 a través, cuando lo había prohibido la dictadura de Primo de Rivera, a través del manifiesto que publican en defensa de la lengua y la cultura catalana y que luego genera que en 1930 haya un masivo reconocimiento de los intelectuales catalanes a estos castellanos. Se arrojan las gentes a las calles de Barcelona, hay una recepción multitudinaria en el ayuntamiento, en fin, es un acontecimiento de ese mes de marzo de 1930 verdaderamente singular. Año, por cierto, como dijo Santos Juliá, año de intelectuales, porque los intelectuales en ese momento hacen oscilar la vida política y pública del país en torno a ellos. Por tanto, esa idea incluyente de España, donde no es una España ni centralista, ni centralizadora, ni federalista y, digamos, disgregadora, sino unitaria dentro de su diversidad, una unidad que se reflejaría en ese sistema de regímenes autonómicos para las nacionalidades con singular tradición en España, y por eso hemos subrayado en la exposición esos otros grandes momentos culturales que se están viviendo en torno al 14, tanto en Cataluña con el noucentisme como en el País Vasco a través de la revista Hermès, que congrega a a la inmensa mayoría de los intelectuales vascos que en ese momento, sean más vasco-españoles o más euskaldunes, están aportando a la riqueza cultural de ese lugar, o el galleguismo con la revista Nos y Castelao y la mejor hora y Vicente Risco y la mejor hora del galeguismo en su historia. Por tanto, una idea incluyente de España que, como saben, se rompe con el golpe de Estado de 1936 y con la visión uniformizadora, centralista de la dictadura de Franco, que, digamos, rompe directamente con esa visión de la España plural, ¿no? Sin embargo, para lo que aquí nos interesa, que es la generación del 14, esa visión, y se ve muy bien en el epistolario de estas gentes, de idea incluyente y de las diferentes Españas, se mantiene, insisto, en esta generación del 14 durante el exilio. Es algo diferente, como saben, con el exilio del 31 y del 27, porque el del 27 sobre todo es más militante, más comunista y antifranquista. Esto, tal y como yo lo he visto, Javier, en los epistolarios, tengo una interpretación ahí muy orteguiana del asunto, y es que en términos vitales, la generación del 14, cuando llega la guerra y rompen su proyecto, digamos, están de salida. Son ya personas de una avanzada edad para la época. Hoy serían auténticos juveniles de un equipo de fútbol, 50, 60 años, estarían estupendamente bien, pero entonces están ya saliendo de la vida pública española y, por tanto, lo que sienten en ese momento, cuando llega la guerra y el horror nacional, eso que decía Machado, de que se les heló el corazón, lo que sienten es que se ha roto por lo que han luchado durante toda su vida. Sin embargo, la generación del 27, y eso explicaría en parte, digamos, el diferente perfil de cada uno de los exilios, lo que sienten es que les están usurpando lo que tenían por hacer. Entonces les están robando, digamos, su juventud y todo su proyecto generacional por delante. Y ahí es donde interpreto yo, digamos, que el exilio del 27 sea mucho más militante, en tanto que el del 14 es mucho más introspectivo, reflexivo, por la reconciliación nacional. Todas esas cartas que vemos de los Araquistaines, Cambós, Marañones, Ortegas, en fin, toda esta generación. Prieto tiene un epistolario fascinante en ese sentido, de, Dios mío, el desastre. Hay que establecer los fundamentos para poder construir la España de todos cuando la dictadura acabe. Hay que fomentar la concordia nacional y volver a construir la España de todos desde esa idea integradora de europeización, ciencia, cultura y, digamos, variable de España en el mundo moderno. Y en el fondo, y con esto termino, esa es una de las corrientes que emergerán también, no la única desde luego, pero es una de las corrientes que emergen en el proyecto tanto político como social como digamos de país de la transición en 1975, cuando de una manera u otra los protagonistas de esa hora heredan esa idea de hacer posible la España de todos. En este sentido termino con una reflexión que
venía pensándola en relación a esas cosas que haces tú a veces, que también haces en relación a los términos. Todos sabemos que en 1975 España crea un nuevo concepto político, es el concepto del consenso, ¿no? Y eso de no ceder en las posiciones maximalistas para llegar a un acuerdo que haga posible los acuerdos de Estado en las cuestiones importantes y digamos, hacer posible un lugar de encuentro, ¿no? Yo he estado buscando a ver si existía el término consenso antes. Lo que he encontrado es que no se pronuncia la palabra consenso como tal. Hay en algún momento que Azaña, con el mismo sentido, utiliza la palabra asenso, que no he entendido muy bien qué construcción etimológica está haciendo, porque en latín siempre es, ¿no?, asentimiento, quizás, sí. Y por tanto, digamos, fíjense cómo en cierta manera pues hay ahí todo un proyecto que ha continuado hasta entonces. Y por terminar ya en el título de la conferencia de hoy, ¿no?, la España o el 14 hoy, si en 1975 ustedes, dado que estaban ahí y gracias a ustedes hemos podido disfrutar también, no solo por los protagonistas del escenario político de entonces, hemos podido disfrutar gente como yo, que hemos venido detrás, del momento de mayor modernización, prosperidad de la historia de este país, desde luego en los últimos 300 años, por terminar otra vez con la cita de Ortega de que una nación es un proyecto de vida en común, hoy lo que me parece es que no tenemos muy claro cuál es el proyecto de vida en común que queremos los españoles para adelante. Muchas gracias. Muy bien, Antonio. Yo suelo ser breve, pero no menos intenso. En el capítulo de agradecimientos quiero dirigir mi gratitud en primer lugar a la Biblioteca Nacional, en cabeza de Carlos, que ha hecho además una muy amable presentación y que a mí me ha dado la oportunidad de venir a esta institución, creo que por primera vez, a hablar. Puesto que ya en estos años he dado miles de conferencias, como decía aquel, a gente que no me ha hecho ningún daño, y también a instituciones, y a esta que no me había hecho ningún daño, todavía no lo había asestado en ninguna de mis conferencias. Te doy las gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Creo que además ha sido un acierto, oportuna, la exposición que habéis abierto, que tuve el otro día la ocasión de visitar, y que me parece una exposición exquisita, muy fina, muy bien traída, y por tanto creo que el segundo acierto es el de habérselo encargado a Antonio, acompañada de un catálogo que también he tenido la ocasión de leer con muchísimo interés, hermoso en la forma, primorosamente editado e interesante en el contenido que más puede uno querer. Además, Antonio ha hecho una presentación que yo creo que era una presentación obligada, porque es una presentación de introducción cabal a la materia que nos convoca hoy, y yo me he reservado más bien el papel de no tanto presentar una tesis como jugar con las ideas delante de ustedes esta tarde a ver qué pasa. Tiene algo, por tanto, de disonancia respecto a algunas de las cosas que ha dicho Antonio, no con el final, sí con el final último, puesto que su escepticismo respecto a la España rigurosamente contemporánea yo no lo comparto, pero sí, en cambio, su tesis, que si no he entendido mal, y si la he entendido bien, entonces la comparto perfectamente, de que de alguna manera el ideal de la generación del 14 se realiza a partir de 1975. Entonces yo voy a jugar un poco con las ideas, las voy a poner un poco del revés, voy a hacer un poco de acrobacia, a ver si salen ágiles y limpias y atléticas delante de ustedes, con un discurso relativamente alternativo que he preparado para esta tarde. Entonces, voy a saltarme lo primero porque ya lo ha hecho muy bien Antonio, que es la presentación general del movimiento, hasta qué punto la generación del 14 concentra un friso de personas verdaderamente eminentes en prácticamente todas las disciplinas, y no solamente personas, sino también instituciones, la Junta de Ampliación de Estudios, que si me permiten, abro paréntesis rápidamente para decir que algunas de las cosas que más me halagan
cuando mencionan a la Fundación Juan March es que justamente en su primer periodo, entre el año 55 y 75, continuó la actividad que tan ejemplarmente había iniciado la Junta a partir de 1907, puesto que la Junta pensionó a 2.000 personas, la Fundación entre 1955 y 75 becó a 6.000, en una línea de continuidad perfecta. Quizá incluso el simbolismo de esa continuidad podría venir en la muerte de Ortega y Gasset en octubre de 1955, la constitución de la Fundación Juan March en noviembre de 1955, como si hubiera un testigo que se pasara del representante de la generación del 14 a la Fundación Juan March, obviamente en otro contexto. Entonces, excuso la relación de todas estas grandes personalidades eminentes, de las instituciones que se crearon como canal de información, algunas de ellas como instrumento de asociación, ateneos, tertulias, y paso directamente a comentar esa tesis principal, que ya digo que es tentativa, que es exploratoria, que tiene incluso un carácter un poco lúdico, que ojalá sirva como acuerdo discordante respecto a la tesis oficial, que normalmente es la que se presenta sobre la generación de 14. Antonio, creo que en su catálogo, y ahora lo ha vuelto a repetir, creo que es cierto cuando dice que quizá el lema que resume el movimiento del año 14 es aquello de España es el problema y Europa, entendido como ciencia y razón, es la solución, y que el ideal regeneracionista de 1914 se podía compendiar en la frase europeizar España. Bien, es obvio que este ideal fracasó. Entonces me pregunto, ¿por qué fracasó en un plazo inmediato? Y luego, bueno, quizá en una especie como de resurrección tardía de ese ideal, pues se cumplió a partir de 1975. ¿Pero por qué fracasó en el momento, en 1914 y en los años subsiguientes? Pues porque, claro, el sintagma europeizar España se compone de Europa y de España. Y claro, Europa, que sí había sido la representación más perfecta de la ciencia y la razón durante algún tiempo y se había gestado esa modernidad que asombraba al mundo y desde luego también a España en los tiempos anteriores, claro, justamente en el año 1914 empieza su primer descenso a los infiernos, que es la Primera Guerra Mundial. Y no contento con eso, después de la Primera Guerra Mundial le sigue la Segunda, que puede llegar a ser hasta más atroz y representa una sacudida todavía más permanente en la conciencia moderna. De manera que aquellos que ya habían criticado la modernidad, como por ejemplo Nietzsche, y había detectado la falsedad que según él inspiraba algunos de los presupuestos de la modernidad, quienes criticaban a la modernidad encontraron en ese descenso al infierno de la barbarie, en el corazón mismo de la civilización occidental que representa la Primera y la Segunda Guerra Mundial, encontró en esos dos momentos de exaltación bárbara en el corazón de la civilización la mejor justificación para la crítica a la modernidad que Europa representaba. Y toda esa corriente de posmodernidad que ya entonces está germinando, toda esa crítica, esa decadencia de Occidente que Spengler ilustró, todo ese irracionalismo que se expande por doquier y ese escepticismo casi invencible que domina los pechos del hombre occidental por esas fechas. A veces me pregunto, y primera morcilla, el que me permito, dado que además Antonio ha sido extremadamente moderado con el uso de tiempo sin necesidad de moderador, y como lo ha sido, pues me permito de vez en cuando hacer pequeños rodeos. ¿Por qué nos impresiona tanto la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? ¿Qué hace de la Segunda Guerra Mundial algo que parece que señala un hiato, un antes y un después en la historia universal y desde luego en la historia occidental? Desde luego el hecho de que un pueblo tan civilizado, tan refinado y tan culto como Alemania se entregara a la barbarie, por supuesto. Y también que la razón y la ciencia, como señala Horkheimer y Adorno en Dialéctica de la Ilustración, esos frutos sabrosos y maduros de las luces del siglo XVIII se pusieran al servicio de la oscuridad y de la barbarie. Esa muerte industrial, que son los campos de concentración, es quizá algo que nos
conmueve particularmente y que hace de ese descenso algo inolvidable. Y luego habría un segundo factor, y es que, entendedme bien lo que voy a decir, la vida en 1939 y en 1945 no es lo mismo que la vida en el siglo III a.C., en el siglo VII a.C. Porque durante milenios el hombre ha despreciado la vida humana. Y en la Segunda Guerra Mundial, la conciencia que el hombre y la mujer modernos habían tenido sobre el valor absoluto de la vida humana como portador de una dignidad incondicional, hacía que la muerte, y sobre todo la muerte industrial en la Segunda Guerra Mundial, produjera una indignación, un horror y un escándalo que no producía, por ejemplo, la devastación de Julio César de los galos, de las Galias. Yo a veces pongo como ejemplo cómo Julio César presume de la devastación de los pueblos en sus propios escritos, para implantar una paz que es la paz del cementerio, que es la paz del imperio. Y el desprecio de la vida, sobre todo de la vida enemiga, de la vida que no era de tu propio pueblo, era un desprecio total. El progreso moral de la humanidad ha hecho que, abstrayendo de los aspectos de raza, de genealogía, de cultura, de sexo, de creencias, de religión, dotemos a cada persona de una dignidad incondicional. Bueno, pues cuando habíamos llegado a un desarrollo más refinado de ese sentimiento de la dignidad incondicional, justo entonces ponemos la ciencia y la tecnología al servicio de la destrucción masiva. Yo creo que eso es lo que hace que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial sea una experiencia particularmente atroz, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural. Y claro, es difícil sugerir que Europa es la solución, dadas las circunstancias. Y además, y he traído alguna cita, el propio Ortega, que en Meditaciones del Quijote, en la vieja y nueva política y en los escritos anteriores había aireado este lema de España es el problema, Europa la solución. Poco tiempo después, en 1928, en Que es filosofía, dice: la modernidad radicalmente ha concluido. Esto significa que los pueblos maltrechos, España, durante el tiempo moderno tendrán grandes posibilidades de resurgir en el tiempo nuevo. España, acaso, despertaría otra vez plenamente a la vida y a la historia. En el año 1928, Ortega está sugiriendo que Europa es el problema y España quizá forme parte de la solución. Y en el prólogo famoso a sus obras de 1932, dice con ese énfasis típicamente orteguiano: quiero expresar mi convicción radical de que el espíritu español está salvado. Año 32. Dice: es cierto que España ha recaído en una indolencia en los últimos 10 años. Y añade: pero esta vez la causa está fuera. La causa es Europa, de la indolencia. Es decir, que si en el año 14 España es el problema, Europa es la solución, tan pronto como en el año, antes he dicho 28, en realidad 29, y luego en el año 32, invierte los términos. Es verdad que ya entonces Ortega y sus contemporáneos son testigos de el alzamiento y el desarrollo del fascismo y del nazismo, y por tanto ya se produce una especie de descreimiento de la tecnología, de la ciencia y de la razón europea, y empieza a asomar la idea incluso de que España, el pueblo mediterráneo, la mentalidad latina, puede formar parte de esa razón vital, esa razón histórica que sería alternativa a esa razón pura, kantiana, germánica, alemana. Pero esto sería la primera causa de por qué fracasó ese ideal que venimos comentando, pero habría otra causa íntima a la propia historia y estructura de España, de por qué esa generación del 14 no pudo prosperar, no pudo realizar su programa en los años siguientes. Era imposible. Y es que la propia palabra lo designa.
la generación de 14, lo que la palabra designa generación es un pequeño grupo de personas que se agrupa y que aspira a que por su carácter casi carismático, casi taumatúrgico, como se decían de los reyes, va a transformar la realidad. Una realidad que, sin embargo, estructuralmente se resiste simplemente porque unos cuantos intelectuales se reúnen y empiezan a escribir. La generación del 14 participa de una visión aristocratizante de la sociedad, una especie de despotismo ilustrado. Insisten, desde luego, en la educación y en la pedagogía, y esas misiones pedagógicas que ha comentado Antonio, pero qué duda cabe que mantiene un cierto resabio elitista, jerárquico, paternalista e intelectual. El famoso discurso de Ortega, ¿no?, del año 14, he traído 2 citas, dice una en el año de Vieja y Nueva Política, ese discurso restallante de Ortega, pues leemos, por ejemplo, lo siguiente: la Liga de la Educación Política, que él funda, aun cuando cree que solo hay política donde intervienen las grandes masas sociales, que son para ellas, con ellas y por ellas existe toda política, esa liga comienza dirigiéndose primero a aquella minoría que goza en la actual organización de la sociedad del privilegio de ser la más culta, la más reflexiva, la más responsable, y a estas pide su colaboración para inmediatamente transmitir su entusiasmo, sus pensamientos, su solicitud, su coraje sobre esas pobres, grandes muchedumbres dolientes. Y luego, en otro pasaje, dice así: vamos a inundar con nuestra curiosidad y nuestro entusiasmo los últimos rincones de España. Vamos a ver España y a semblarla de amor y de indignación. Vamos a recorrer los campos en apostólica algarada, a vivir en las aldeas, a escuchar las quejas desesperadas allí donde emanan. Y termina: vamos a ser primero amigos de quienes luego vamos a ser conductores. Gluck. Esto suena duro, de escuchar. Y este mismo filósofo, en el año 14, que dice esto en el año 14, en el año 21 y 22, escribe España invertebrada, que, como sabéis, presenta la tesis de que toda sociedad, de una manera nativa, se organiza siempre en una minoría selecta, que es rectora, que es educada, que es culta, que es ejemplar y que establece los patrones de comportamiento a una masa vulgar, indistinta, cuya única obligación, dice Ortega, cuya única obligación de esa masa es la docilidad a la minoría. ¿Cómo suena esto hoy? O sea, ¿cómo suena la palabra masa dócil a una minoría selecta? Donde normalmente quien teoriza sobre la minoría normalmente se pone dentro de la minoría, nunca dentro de la masa, y además en una posición eminente dentro de esa minoría, y que aspira a que el resto de la sociedad, que estamos hablando de un 99,9% de la sociedad, sea una masa informe, abstracta, indistinta, a la que solo llama no a la ejemplaridad, no a la responsabilidad, sino a la docilidad de la minoría rectora. Claro, a Ortega hay que decirle, mira, masas no existen. Lo que existen son muchos ciudadanos que a veces se juntan. Y cada uno de esos ciudadanos tienen que ser ciudadanos responsables, tienen que ser ciudadanos autónomos, no dóciles, sino críticos, y cada uno de ellos sentir la llamada a la ejemplaridad. No la docilidad a los que son ejemplares, sino ojalá una sociedad compuesta, todos ellos, no solo la minoría, por ciudadanos responsables, autónomos, críticos y no dóciles, sino ellos mismos ejemplares. La verdadera raya que separa la sociedad, la verdadera raya que separa el mundo, no es la que, como creía Ortega, separa entre minorías selectas
y masas vulgares. Sino la verdadera raya ya no se describe en el cuerpo social, la verdadera raya se describe en el corazón de cada uno de los ciudadanos que componen la sociedad, y cada uno de ellos siente la interpelación de ser ejemplar o de ser vulgar. Ya no es una definición de una sociedad, uno de ellos, unos pocos ejemplares y una gran masa vulgar, sino, como he intentado razonar en algún otro sitio, el ideal de una mayoría selecta, no de una minoría selecta, sino de una mayoría selecta compuesta por ciudadanos, todos ellos luchando entre la ejemplaridad y la vulgaridad. ¿Por qué la generación del 14 no pudo desarrollar históricamente su tesis? Porque establecía un abismo entre una minoría selecta, que estaba constituida por los miembros de esta generación, y una gran masa indistinta e informe de la que solamente se esperaba docilidad, e ignora lo que, sin embargo, constituye la verdadera España invertebrada, que Ortega omite. La verdadera España invertebrada, o la verdadera vertebración de esa España invertebrada, reside en la clase media, en la clase de los profesionales, en el pequeño propietario, en el profesional, en esa pequeña burguesía que es la que de verdad fundó la modernidad en Europa. La clase media es esa clase en la que donde se produce encuentro y cohesión entre los dos extremos. En el extremo, de un lado, estaría esa minoría aristocratizante y en el otro lado estaría un pueblo en armas proclive a la revolución. Ese consenso me ha parecido extremadamente interesante lo que ha mencionado Antonio sobre la filología de la palabra consenso. Ese consenso se genera cuando se produce una doble renuncia. Por parte de las clases privilegiadas, la renuncia a alguno de sus privilegios y aceptar una cierta redistribución de los bienes y de los derechos. Y por la otra parte, lo que podríamos llamar en pueblo en conmoción o en revolución, la renuncia a la revolución social y el establecimiento de la paz social. Y el encuentro entre dos extremos es una sólida clase media trabajadora. Cuando se produce esa clase media, prospera la modernidad, se crean las bases de la paz social y se crea el Estado de Derecho y el Estado social. ¿Qué es un Estado social? Pues es un pacto entre esas minorías y esas mayorías por el cual, insisto, los más ricos aceptan una cierta redistribución de la riqueza en favor de la mayoría social y la mayoría social renuncia a la revolución y a las armas. Bien, dicho esto, ¿qué pasaba en 1914? Antonio en el catálogo incluye como miembro de la generación de 14, un poco a título de ejemplo, a Claudio Sánchez Albornoz. No sé si exactamente pertenece o sería posiblemente joven, ¿no? Pero bueno, pertenece a la misma atmósfera, indudablemente, y a la Junta y a la residencia de estudiantes, está en ese contexto. Bien, Claudio Sánchez Albornoz, en el prólogo a su libro España, un enigma histórico, desliza una frase que es para mí clave de la interpretación española. Dijo: España es un país sin feudalismo y sin burguesía. Sin feudalismo, que es la forma en que se organizó económicamente Europa en la Edad Media, y nosotros fuimos un país en los que nos pasamos 7 siglos recuperando el terreno. Dicho de una manera ligera, montados a caballo, guerreando. Y luego, antes de verano de 1492, tomamos Granada y se completa la Reconquista, y después de verano descubrimos América. Con lo cual tenemos un pretexto para no bajarnos del caballo. Y seguimos a caballo unos cuantos siglos más. Bien en América, bien en España, persiguiendo la quimera del imperio. Todo esto aderezado con una ideología religiosa y patriótica que fortalecía ese ideario expansivo tanto en América como en Europa.
Mientras, en Europa se va creando despaciosamente esa clase trabajadora, esa clase media, esa clase burguesa. Entonces aparece pues, en Holanda, en Bélgica, en algunos de los principados alemanes, en Suiza, en Inglaterra, en el norte de Italia, desde luego en Francia, pues ese pequeño comerciante, ese industrial, ese viajero, ese señor que abre una tienda, las instituciones que favorecen el comercio, los prestamistas, las instituciones que favorecen la seguridad jurídica, van creándose ciudadanos que ya tienen propiedad, y cuando quieren propiedad quieren libertad, y cuando tienen propiedad y libertad quieren instituciones que garanticen su libertad y su propiedad, y se van creando los derechos humanos, se van creando las constituciones, el Estado de Derecho, prospera la ciencia, prospera la razón, el siglo de las luces. Eso es lo que va ocurriendo en Europa, mientras en España esa clase burguesa, no solo, pero también por la expulsión de los judíos, que era un nutriente de esa clase media burguesa, fueron expulsados, y por ese ideario, digamos, un poco excesivo, en donde el comercio era incluso a veces condenado. En la Escuela de Salamanca, no sabéis que los intereses eran condenados como algo ilícito, en la que Max Weber, ¿no?, teorizó sobre el capitalismo y el protestantismo y como el espíritu que hace emerger el capitalismo, pues, y todo ese universo simbólico que rodea al pequeño propietario. Antes se mencionaba el mercado, las instituciones jurídicas, las científicas, y en el ámbito cultural, pues fijaos que alguna vez lo he dicho y lo he escrito, pero quizá no sea inoportuno repetirlo aquí. España inventa la novela con el Quijote y se la deja usurpar. Y no vuelve a hacer novela prácticamente hasta Galdós. Y es expropiada por los ingleses o por los franceses o por los alemanes. España no tiene filosofía. España no tiene ciencia. España no tiene prácticamente una burguesía próspera y productiva. Es decir, España no tiene esa clase media cohesionadora e integradora de la sociedad y que es el verdadero motor de la modernidad. Y cuando llega 1914, pues nos encontramos con que las revoluciones burguesas y liberales que habían prosperado en Inglaterra en el siglo XVII, en Francia y en Estados Unidos en el siglo XVIII, y que también en Europa iban poco a poco avanzando, pues las grandes revoluciones en España son revoluciones en las que la facción tradicionalista suele vencer sobre la facción liberal. 1820 y finalmente en 1936. Con lo cual, cuando aparece una generación del 14, que se reúnen ellos en tertulias, en teatros, que se expresan a través de revistas y periódicos y formulan tesis pedagógicas en la que pretende que la masa sea dócil, sin contar con una clase media de profesionales, de burgueses, que han ido generando un universo simbólico y unas instituciones acordes a esa pequeña clase media de trabajadores y de profesionales, el discurso de la generación de 14 es como el metal que retañe, ¿no?, como dice Pablo en sus cartas, ¿no? Es música celestial. Y lo cierto es que, aun cuando permanece el ejemplo señero de estos grandes hombres, la realidad, no la conciencia de la realidad, sino la realidad misma, fue por un curso completamente distinto al que ellos soñaron, interrumpido por esa nueva revolución antiliberal que fue la guerra civil y después la dictadura. Ahora bien, y con esto ya voy terminando, en la dictadura sí que, por una conspiración de factores, se va creando finalmente esa clase media, o clase media baja. De manera que esa clase media, quizá por influencia también internacional, por influencia de la corriente universal de la cultura en aquel entonces, empieza a anhelar y a desear lo que es propio de esa clase media: libertad, propiedad,
derechos, mercado, Estado social, Estado de Derecho, Constitución. Y en los años 60 y en los años 70 ha sido dicho, y yo creo que es cierto, ya se había producido una transición en el ámbito de la legalidad administrativa y faltaba una transición en el ámbito de la legalidad política y constitucional, que es lo que ocurre a partir de 1975, que es donde finalmente España afortunadamente deja de ser diferente, poniendo del revés el famoso ¿no? moto de Fraga para atraer el turismo, pero que era nuestro baldón. Finalmente conseguimos esa clase media. Esa clase media sí que está dispuesta a hacer transacciones, como la que hacía Antonio. Sí que está dispuesta a cohesionar renuncias de una parte y de otra. Los vencidos no quieren la revancha en 1975, sino se produce un calculado olvido. Y entre el año 75 y 78 se produce la Constitución, la primera Constitución que prospera largos años. En 1982 obtiene la mayoría absoluta el partido que representaba a los derrotados y no espera resarcirse, sino que lo que hace es realizar históricamente el Estado social todavía pendiente en España, y por esos años se produce el ingreso en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, que quizás sea el símbolo de la final integración y normalización de España, normalización que también se menciona en el catálogo como uno de los anhelos de la generación del 14. De manera que la generación del 14 realiza su programa a partir de 1975 en España, y yo voy bien propagado que no existan tan grandes personalidades como las de la generación 14 si a cambio hemos creado una clase media que desarrolla lo que es más importante en una sociedad con mucho, que son las costumbres cívicas, que siempre es patrimonio de la mayoría, unas costumbres en las que las instituciones jurídicas, instituciones de libertad de la propiedad se cumplen. Toda sociedad es un plebiscito cotidiano, ¿no? Como dijo Renan. Pues el plebiscito cotidiano de la democracia y de la libertad y de los derechos, aquí se cumple diariamente a través de las buenas costumbres, las costumbres cívicas, que pese a todas las lamentaciones se ha implantado, yo creo que si no de manera definitiva, de manera sólida en nuestro país. Es decir, la generación del 14 no pudo realizar su ideario, no existía ni por historia ni por estructura las condiciones para que ese ideario se cumpliera. Además, ellos todavía tenían una mentalidad aristocratizante, intelectual, que no era la que podía, la que realmente estaba llamada a cumplirse, pero finalmente el ideario se ejecutó quizá de otra manera, menos aristocratizante y más igualitaria a partir de 1975. Y esas son las ideas que quería compartir con vosotros, y ahora entraré, si Antonio lo desea, en una conversación con él o con vosotros. Gracias. Bueno, pues si les parece y si te parece, Javier, voy a abrir yo el turno de incitaciones y que sea ágil y diverso, y así pasaremos una agradable velada hasta que Carlos nos indique que nos marchemos, o en fin. Bueno, yo estoy encantado, la verdad, me ha encantado tu exposición. Javier, no me parece, amenazabas al comienzo en discrepar, no me parece que esté, me parece que son nuestras intervenciones como una bisagra, como una subrayada al final, efectivamente. Estoy sustancialmente de acuerdo con lo que has señalado. Simplemente voy a añadir una serie de cosas que me parece que complementan un poco, digamos, todo lo que hemos hablado, tanto Javier como yo aquí, y abrimos el diálogo, si te parece, ¿no? Bueno, ha hecho una referencia a la Fundación Marc, que yo, además, como historiador, quiero subrayar por la importancia que hace precisamente en relación a, digamos, toda esa renovación y, digamos,
europeización, si quieres, del panorama sociológico y de las ciencias sociales españolas en 1970, 75, 80 en adelante. Esos 6.000 becarios a los que se refería Javier, si ustedes repasaran la nómina, yo no recuerdo ahora mismo, pero son buena parte de las personas que con ustedes han hecho la transición. O sea, están ahí todos los que son y todos los que están. O sea, que hagan, lo tenéis publicado en la página web. ¿No? Échenle un vistazo porque es verdaderamente impresionante, ¿no? En ese sentido. Así que creo que efectivamente la contribución y esa línea de continuidad entre la Junta, la Residencia de Estudiantes, el Mundo Liberal Español y la Fundación Marc es en fin, en términos de continuidad científica muy interesante. En relación a la primera parte de tu intervención, que efectivamente tienes toda la razón, esa crisis que se produce en Europa en el periodo de entreguerras, yo creo que es efectivamente el periodo fascinante de la historia intelectual en cuanto a que efectivamente Europa que parecía haber logrado todo, ¿no?, en términos técnicos y científicos y digamos intelectuales, y se ve muy bien también, porque siempre nos fijamos en el pensamiento o en la ciencia, se ve muy bien en el arte, pues de repente se suicida, ¿no? Se lanza a raíz, sobre todo. Yo ahí, en fin, creo que el nacionalismo es fagocitado o fagocita, la vertiente del nacionalismo etnicista fagocita las otras vertientes, tanto el legalista como el cultural, y digamos tiene una intervención en ese horror de la Europa y del mundo, en realidad, del periodo de entreguerras, verdaderamente sustantivas. Todos recordamos la cuestión de la Italia musoliniana o la Alemania nazi, pero también recordemos cómo diferentes nacionalismos empiezan a emerger tanto en Asia como en África. El más evidente, también de corte autoritario, paternalista y filofascista, es el antiliberal, es el japonés, ¿no? Y como que al final efectivamente es quien conforma el eje con Hitler en el 39. Pero lo que me interesa subrayar en este momento en relación a eso es, digamos, cómo los descubrimientos de Einstein y Freud, fundamentalmente, ¿no?, introducen, por tanto, los ensayos sobre la vida sexual, y que Javier ha deslizado en un momento dado una referencia velada al mismo, son de 1900. Einstein, que hemos puesto ahí también los dos trabajos que marcan, digamos, su teoría de la física cuántica, son de 1905 y 1916, justo antes de la Primera Guerra Mundial. En el término intelectual lo que están introduciendo es lo siguiente: Einstein piensa lo impensable, demuestra que lo razonable, la física newtoniana y Galileo y Euclidea, efectivamente, son en términos matemáticos falsos, y por tanto todo ese imperio del positivismo y de la razón que habíamos establecido en el siglo XIX es falso. Y eso es lo que genera, eso que señalaba también Javier, en el periodo de entreguerras, digamos, que desaparezcan todas las certidumbres. Él hacía referencia, y ahí es donde entiendo yo el giro de Ortega, porque Ortega está efectivamente en esa discusión en 1928-29, él ha citado a Spengler, pero también está pensando seguro en Ser y Tiempo de Heidegger, que es al mismo tiempo que ese Ortega que él ha citado del 28, y que están exactamente en esa cuestión. Y termino con la analogía del arte porque me parece muy gráfica para esto. Fíjense, aquí tenemos Zuloaga. Zuloaga es el pintor más cotizado del mundo en 1900 y es la perfección pictórica, realista, fotográfica, retratista que hay. Tiene su estudio en París, tiene otro aquí en las Vistillas de Madrid y en su maravillosa casa de Zumaya. Zuloaga es quien abre la puerta de París a Picasso, a Sorolla. Hay una Fer Zuloaga en el New York Times. Bueno, Zuloaga se queda ahí. La física cuántica, traducido al mundo del arte, lo que introduce es la desestructuración de las formas. Como desaparecen todas esas certidumbres, empiezan a jugar los artistas con, digamos, descompongamos las formas. Ahí el momento decisivo es Picasso con las señoritas de Aviñón y el cubismo, desde donde emana todo. Eso, después de la Primera Guerra Mundial y el suicidio al que hacía referencia Javier, es dadaísmo y surrealismo. ¿Por qué? Porque hacen ese giro. Así que me ha encantado esa referencia que has hecho en ese sentido. La crítica, digamos, más directa que hacía a lo que yo exponía aquí
Javier, en relación a esa disonancia entre la minoría rectora y las masas, que efectivamente yo creo que tienes toda la razón en tu análisis y yo lo comparto, o sea, no pretendía deslizar que eso fuera lo bueno. Me parece interesante, y por eso había llevado yo mi breve intervención a ese matiz, y quisiera escuchar ahí qué te ha parecido, porque creo que es un tema polémico y además creo que en cierta medida hay, sí hay un margen de conversación interesante. Esa cuestión sobre lo aristocrático, la diferencia entre lo aristocrático y no, por ejemplo, en el mundo de la universidad, cómo se gestiona eso digamos, en el ámbito del conocimiento científico digo, porque yo te lo digo, en fin, con toda franqueza, muchas veces noto cierto pensamiento desordenado en esa amalgamación que asistimos en determinados ámbitos, ¿no? O sea, en el ámbito, digamos, de la cultura cívica y pública que tú has señalado, sí, en el ámbito de la cultura cívica y pública que tú has señalado estoy absolutamente de acuerdo, que es como tú dices, pero yo, por ejemplo, eso lo noto un poco más chirriante, por ejemplo, en el ámbito académico. Quiero decir, esa homologación, si quieres, de estratos en el mundo de la universidad o de la academia, o no estoy del todo seguro que sea tan sumamente positiva. Y la cuestión que yo había citado y que también me gustaría que charláramos en este sentido es, claro, tú efectivamente has puesto el dedo en la llaga, y eso lo ha hecho muy bien, como han visto, en el tema de esa minoría aristocrática. Él no lo ha dicho explícitamente, pero lo que estaba dejando deslizar, como habrán adivinado ustedes inmediatamente, es la vieja discusión entre liberalismo y democracia. Estos liberales no son técnicamente lo que entendemos democracias. Demócratas en el sentido de la democracia tal y como lo entendemos hoy, porque ese liberalismo del 19 efectivamente tiene una idea social que es la que Javier ha deslizado. Pero fíjate, y era lo que quisiera que habláramos también, cómo yo, siendo consciente de eso, lo que he subrayado de este liberalismo es que al mismo tiempo igual se estaban haciendo trampa ellos mismos. Son ellos mismos los que imbuyen su propia acción social de esa aspiración de mayor justicia social, hasta el punto que llegan a una simbiosis, por ejemplo, con el Partido Socialista en el año 30, en las elecciones. Luego, efectivamente, la realidad política los lleva para aquello de Prieto de yo soy socialista fuerte liberal, y por eso yo hacía ese guiño en relación a lo de socioliberalismo, que, claro, mucha gente indica que eso que yo llamo socioliberalismo en un momento dado quizás se llame socialdemocracia en términos de teoría política. Claro, la socialdemocracia en términos de teoría política, que eso es lo que los historiadores, y por eso yo no comparto esa idea, es un concepto que viene después de la Segunda Guerra Mundial, y yo estoy hablando del periodo entre guerras. Entonces es una discusión que me parece muy interesante. Desde luego me parece, creo que coincidimos plenamente en el tema de la transición y cómo la mayoría selecta de ciudadanos luchan por la ejemplaridad, y por eso yo siempre que hablo de la transición o estas cosas siempre hago lo que he hecho hoy de una manera explícita, ¿no? Digo, bueno, la transición efectivamente los hacen Carrillo, el Rey, Suárez, que estos días tal, pero lo hace la ciudadanía española, porque la ciudadanía española empuja, apoya, tiene digamos, el coraje cívico como no ha tenido nunca de digamos, hacer posible esa España de todos. O sea que verdaderamente... y en relación a mi última intervención sobre, digamos, lo de la ausencia de proyecto de vida en común, yo lo que no termino de ver, Javier, y quizá sería interesante que habláramos todo esto, es, digamos, cuál es el quicio que mueve a esa mayoría social ejemplarizante hoy. Es decir, compartimos, y creo que tenemos todo, yo creo que tenemos toda la razón, no es porque lo digamos tú y yo, pero creo que tenemos toda la razón de que esa mayoría selecta de ciudadanos luchó por la ejemplaridad en 1975. ¿Qué ocurre? Que hoy, desde luego, las élites políticas, primero, han sido subsumidas, digamos, por
por la mayoría social, no tenemos esas élites sociales que en la transición sí ocupaban una parte del escenario político y, digamos, es más representativo de lo que es la ciudadanía, y sin embargo ha roto ese pacto de ejemplaridad que sin duda hubo en 1975. Eso es a lo que me refería en relación a se ha roto el pacto cívico de entonces, ¿no? Sí discreparía un poco en lo del, aunque tú lo has matizado, lo del calculado olvido de la transición, porque efectivamente aquí peco yo de historiador, o sea, no estoy en absoluto de acuerdo en esa tesis, y creo además que tú lo has escrito en algún lado, porque yo creo que te lo he leído, en esa tesis de que hubo un olvido deliberado, él ha dicho calculado olvido, por tanto no, en los años 75, 80, 81, en absoluto. Yo solo voy a recordar no solo que se hicieron publicaciones de todo tipo de los asesinados en la guerra. No hay pueblo de España que no tenga su estudio historiográfico de asesinados de uno y otro bando en no sé dónde. Para que se hagan cargo, hay una tesis doctoral que a mí me impresiona mucho y que siempre cito, que ha hecho un estudio bibliométrico de los escritos sobre la guerra civil. Es la segunda cuestión sobre la que más se ha escrito en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, más que de la Revolución Francesa, más que de la Primera Guerra Mundial, digamos, si lo ponen ustedes así, en línea recta. Y en términos políticos recordaré simplemente aquel que él lo ha dicho explícitamente, aquella cesión que hace Felipe González del marxismo doctrinal en el famoso Congreso de 1979, que eso tiene mucho valor en términos de la historia política de ese momento, pero recordaré que a mí me parece que tiene todavía más valor su intervención en el Congreso aquel de 1986, con ocasión de los 50 años de la Guerra Civil, cuando dice nunca más, y hace todo aquel discurso verdaderamente que recoge toda esta cuestión que creo que has delineado maravillosamente bien. En fin, yo no sé si tú quieres... Yo creo que merece la pena que cedamos la palabra a los asistentes. Solamente voy a enunciar por dónde irían mis respuestas, porque no creo que deba desarrollarlo más. En primer lugar, el mundo aristocrático, la cultura en general, no entendió el principio de igualdad hasta hace poco. No lo entendió. No el principio de igualdad en el sentido de un hombre un voto, una mujer un voto, no. Los fundamentos antropológicos, casi diría yo que ontológicos, que hay detrás del principio de igualdad. Su profunda verdad, su profunda belleza y su profunda fuerza moral simplemente no lo entendían. La idea de que todo hombre y toda mujer está dotado de una dignidad incondicional, con abstracción de su raza, con abstracción de su origen, con abstracción de su incluso formación intelectual. Y que cuando llega a la mayoría de edad dispone de la capacidad suficiente para hacer de su vida lo que quiera, sin tutelas, ni siquiera la tutela de los intelectuales. Porque, claro, cuando tú hablabas de que ellos querían hacer un liberalismo-socialismo, era un liberalismo-socialismo tutelando a las masas, que nunca son consideradas entidades o individuos suficientemente autónomos y cívicos. Y el principio democrático es aquel que presupone, aun arriesgándose, aunque no se cumpla, que presupone que todo hombre, cuando tiene mayoría de edad, puede elegir el estilo de vida que quiera sin que nadie lo tutele. No digo ya un dictador, que la mejor definición de dictador es aquel que convierte en minoría de edad a toda la sociedad de golpe, sino tampoco tutelado por los intelectuales, que tienen que decir a los demás cómo se tienen que comportar. Ellos no entendieron el principio de igualdad, que es un milagro del siglo XX. Es el verdadero genio del siglo XX. Ahora estaría dispuesto a discutirlo. Segundo, la transición. Cuando yo digo la transición, el olvido, no me refiero a un olvido historiográfico. No, ya lo sé. Lo que yo me refiero es que... Vamos a poner el ejemplo de una víctima de ETA. Es un tema muy polémico. Una víctima de ETA, respecto a las víctimas de ETA, hay dos lógicas completamente distintas. Y es duro decirlo, lo que voy a decir. Pero son dos lógicas en tensión. Una puede ser, y ahora no voy a tomar parte por ninguna de las dos. Una es que una vez que una víctima ha sufrido un atentado, no solamente ilícito, sino avilantado, es decir, una sevicia, una maldad
en estado puro. Pues la primera reacción es la de hacer justicia a esa víctima. Y es lo que todo corazón de bien nacido pide y reclama a la sociedad, que se haga justicia a esa víctima. Pero bien puede ocurrir que no el interés de la víctima, sino el interés del conjunto de la sociedad a medio y largo plazo, a lo mejor puede ocurrir que satisfacer a esa víctima y a las personas que de buen corazón se compadecen de esa víctima entre en tensión con los intereses prioritarios de una nación, que a lo mejor, aun cuando sea duro oírlo, tiene que olvidar, o tiene que templar, o tiene que moderar, produciendo el natural escándalo en las personas que han sufrido o están alrededor, o se compadecen o se solidarizan con esas víctimas. Entonces, cuando llega la transición democrática, todavía hay personas jóvenes, dotadas de plena capacidad, en las que o bien han sufrido ellos, o personas muy cercanas han sufrido esas sevicias, esas maldades, esas iniquidades de la guerra civil. Y no piden mayoritariamente que se repare el daño causado. Aunque, por supuesto, existen infinidad de estudios sobre ello. Por eso no me refiero a un olvido historiográfico, sino a un olvido moral. No piden la venganza o la restauración del daño sufrido, sino que sobre ello ponen como prioridad la paz y la cohesión social. A eso me refería. Y por último, Y luego por último, si me preguntas cuál es el estado en el que vivimos ahora de España, y no voy a desarrollar esto, puesto que verdaderamente esto es largo, quizá alguno me haya oído decir y mantener que no solamente España, sino que el mundo entero, Occidente entero, se encuentra en el mejor momento de la historia universal. Entonces, para mí lo interesante no es si vivimos o no en el mejor momento de la historia universal, que vivimos. Lo interesante es por qué personas como Antonio no lo saben. Y yo tengo razones para eso. Yo puedo explicar qué le pasa a Antonio, pero necesito un poco de tiempo. Entonces no sé si luego en el diálogo bueno, conviene. Yo te diré que era una provocación. Aquí están mis alumnos de la clase mayores que te pueden contar cómo termino yo siempre mi clase mayores. Mi última clase es: hoy es el mejor día de la historia de la humanidad, pues y les voy a demostrar por qué. Entonces, y ahí los tienes y pueden dar fe que digo eso siempre, ¿no? No, pero que hablen niños. Venga. Anímense. Allí al fondo tenemos... Bueno, estamos ante Antonio López Vega, que con el símil que ha puesto hoy del equipo juvenil, pues es un poco la promesa de la gran historiografía futura española, un poco el isco de la historiografía. Hay dos cosas que quería comentar. Zuloaga puede que en 1900 fuera el mejor pintor, no lo era después. Él decía que era discípulo de Sorolla, ¿no? Decía junto con Álvarez Sotomayor a otro Antonio Ortiz Echagüe: chico, no arrolles, que no nos dan trabajo a los demás. Es que Ortiz Echagüe está muy olvidado porque se casa con una modelo argentina muy rica, se va a las estancias, claro, con la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, no era para regresar, además murió muy joven. Pero hay una cosa que yo quisiera comentar. Hay momentos de rompimiento que yo creo que esta generación tiene mucho. Pregunto a los dos, pero especialmente a Antonio López Vega, que es el periodo del 21 al 23. Se produce el desastre anual, el asesinato del general Soldevila, un líder muy popular del anarquismo, el Noy del Sucre, Seguí, es asesinado. Es asesinado un personaje importantísimo que está olvidado, que es González Regueral, el gobernador civil de Vizcaya. Y finalmente, muy cerca de aquí, y las cosas no cambian, el presidente del gobierno Dato. Ya sabéis que cumplieron solo 10 años de prisión los dos que le mataron, porque la República enseguida los indultó, cosa que me parece una aberración, porque unos señores que habían asesinado a un presidente del gobierno pues tendrían que haber tenido como mínimo cadena perpetua, ¿no? Y en fin, ya fue el rey el que les indultó primero de la pena de muerte, en fin. Entonces, mi pregunta va por algunos personajes que yo asimilo a la generación del 14, como es Alfredo Cabanillas, el director del Heraldo, muy joven, y también, que hemos hablado otra vez, y lo hace muy bien Antonio López Vega, el hermano José Ortega Gasset, Eduardo, que acaba siendo un exiliado, y además qué historia más maravillosa. Es exiliado con Primo de Rivera,
es luego gobernador civil y fiscal general de la Segunda República, exiliado con Franco, exiliado con Batista, exiliado con Fidel Castro y al final su hijo acaba peleando contra los de Chávez, ¿no? O sea que es una persona en oposición perpetua a todo tipo de gobierno más o menos discutible. Entonces, mi pregunta va por ahí. Estos dos personajes apasionantes, porque Cabanillas fue un exiliado raro, se fue luego a Argentina, estuvo trabajando con Perón, pero era un hombre odiadísimo porque ha hecho unas críticas terribles de Franco y claro, obviamente no podía venir. Y ya termino. Que es mi pregunta, Antonio. La situación de estos dos personajes, pienso, insuficientemente conocidos y apasionantes, que son Eduardo Ortega Gasset y Alfredo Cabanillas, que yo creo que crecen a la sombra del gran Marañón, del gran Ortega José, su hermano mayor, etcétera. Bueno, has introducido, le tuteo porque nos conocemos ya, como han notado, ¿no? Perdón. Has introducido muchas cuestiones en tu intervención, ¿no? Voy a tratar de seguir un orden telegráfico para que podamos intervenir todos en relación a esto. Bueno, 1921-23 efectivamente es un momento de colapso institucional, y en ese sentido, entre el 17 y el 23 hay más, o sea, en 6 años, desde la crisis del verano del 17 y el pronunciamiento y dictadura de Primo de Rivera en septiembre del 23, hay más de 15 gobiernos, es decir, hay del orden de un gobierno cada 6 meses de media, un poco más, o sea, bueno, un poco menos, cada 5 o 6 meses, y por tanto, fíjense ustedes la situación de... No, las cortes están cerradas, efectivamente se producen todos esos magnicidios, el desastre anual es, digamos, la reviviscencia de la peor pesadilla del desastre español en términos militares. Además, el ejército español, dado que tú te dedicas al ejército, una de las cosas que me parecen más interesantes de este periodo es el cambio de mentalidad que hay en el ejército español entre ese ejército de comienzos del 20 y el ejército del 19. El ejército del 19 es un ejército liberal. Fíjense, por si no habían reparado, que la inmensa mayoría de los presidentes del gobierno son generales o militares. En el 20, a comienzos del 20, ese gobierno, ese ejército paulatinamente se va haciendo más nacionalista y efectivamente termina, digamos, en esa fractura del 36 entre las dos facciones del gobierno, del ejército, perdón, que termina venciendo la nacionalista del general Franco. Por tanto, ese periodo es un periodo de colapso institucional que, para lo que aquí nos ocupa, lo que me parece muy fascinante y además viene muy a raíz de la tesis de Javier, que tiene toda la razón, es cuando llega Primo de Rivera, la inmensa mayoría de los intelectuales reciben estupendamente bien a Primo de Rivera. Es el cirujano de hierro que estaban esperando, que Joaquín Costa había reclamado en 1923 para encaminar a esa dócil masa que debía obedecer, como señalaba Javier. Sin embargo, no son todos los que lo aplauden, y ahí, y es por donde digo que cuando uno descendemos, y me parece muy bien los dos casos que traes a colación, cuando descendemos a los matices concretos, desde el primer minuto, por ejemplo, gentes como Marañón o Unamuno o Valle Inclán están diciendo, ojo, que el sistema jurídico es importante, y ahí es donde discreparía fundamentalmente con tu intervención. El sistema jurídico establecería, y ahí la discusión entre juridicidad y entre juridicidad y legalidad es fascinante y se ve muy bien en la época republicana. Lo digo por la referencia que has hecho a lo de las cadenas perpetuas y todo ese asunto. En temas de Estado de Derecho, claro, nuestro Estado tiende a creer que la cárcel no es una cuestión punitiva, sino rehabilitadora del reo, y por tanto no es un sitio donde la sociedad, digamos, va a protegerse, que eso sería una tesis más con la eugenesia esa que triunfa en ese momento, de las razas o las personas que deben ser aniquiladas. Fíjense que en el fondo filosófico, que es lo que me interesaba subrayar de esto porque viene muy a colación con esa sutil y muy bien traída referencia que ha hecho Javier, la discusión que hay en el fondo de este momento es la eugenesia. Eso empieza a finales del 19, que mezclado con el darwinismo dicen, bueno, hay razas superiores e inferiores, por tanto, los Salisbury, estamos hablando de la Inglaterra
de finales del 19, hace un famoso discurso en el Albert Hall en mayo de 1898, donde dice: hay naciones vivas y moribundas, e Inglaterra tendrá que decidir si quiere ser viva o moribunda, y si es viva tendrá que lanzarse a la conquista de las moribundas. Pero es que Churchill es vicepresidente del Congreso de Eugenesia, que se celebra en 1912. Todo el mundo, no hay prácticamente, solo Balfour, que yo conozca, no hay ninguna voz de entidad que se levante en la Europa de entonces a decir lo de la eugenesia llevado a su máxima expresión es una barbaridad. Pero es una barbaridad que se aplica, porque estamos pensando nosotros en Mengele, los campos de exterminio y el horror que vamos a ver en el 39, pero es que están aplicando, por ejemplo, esterilizaciones a lo largo de los años 20 para preservar la raza. Entonces, esto es una cuestión y, por tanto, que ya sé que no lo hacía usted con esa intención en la referencia que hacía a lo de la cadena perpetua, pero que es una de las cuestiones que a mí me parecen más fascinantes de este periodo en ese sentido. Y termino diciendo que las dos personas, efectivamente, que citan, pues tienen una biografía fascinante, viven muy a la sombra, y en el caso de Eduardo es muy evidente, ¿no?, de su hermano, porque claro, la figura de Ortega, no solo en España sino en su familia, pues digamos es una sombra. No sé si ustedes tienen, yo no tengo un bisabuelo que fue catedrático de geografía, al que no conocí a comienzos del 19, y todavía la sombra dice: tú como tu bisabuelo. Yo digo, bueno, pues no sé tal. Pues imagínense si mi bisabuelo hubiera sido Ortega y Set. O sea, pues él, que era una persona de una entidad, además intelectual muy notable, y en eso tienes toda la razón en reivindicar su memoria, pues tuvo, digamos, pues las típicas cuestiones de esa difícil compatibilidad de personalidades en familias de personas muy notables, ¿no? Y en ese sentido, y termino con esto, por si quieres añadir algo, Javier, en relación a lo de la juricidad, que eso yo creo que te he leído también alguna cosa en relación a esto, el dato que te puedo aportar es cómo Eduardo Ortega y Gasset, cuando muere su hermano, escribe a buena parte de este grupo para decir: ya nos habíamos reconciliado, yo no me porté bien con mi hermano, no entendí bien, digamos, la tal, porque efectivamente muchas veces este tipo de cosas de nosotros y nuestra vanidad y la cuestión de los egos personales y más en los intelectuales, pues lamina eso que decía también Javier, la cuestión de la dignidad personal, que está por encima de todo, ¿no? Por supuesto. No, es que perdonar la cita que voy a hacer, y es que como los dos hemos usado la misma expresión, y también el que ha hecho la pregunta, me he acordado de Miguel Miura, de cuando decía que los tres hemos utilizado la expresión "y termino". Y Miguel Miura llegó a decir que él empezaba las conferencias diciendo "y termino", porque había observado que los españoles, después de decir "y termino", empleaban 45 minutos, ¿no? Que es el tiempo que normalmente tienes asignado en una conferencia. Oye, pero yo he estado muy discreto al principio, ahora me estoy enrollando más. Me he acordado. He sido yo, además. Como sabía que esto me iba a suceder, he dicho, bueno, yo intervendré poco para que si alguien me lo reprocha, yo digo, oye, yo me he guardado minutos para después. Yo no sé si queréis una pregunta más, sí. Y si no, pues lo damos por terminado, ¿no? Sí, que es un poco tarde. ¿Nadie más? ¿Nadie? Venga. No, pero si no es nada. A mí sí que me gustaría que ahondaras un poquito más, que me parece muy interesante, esa visión tan optimista que tienes tú del mundo actual. ¿En qué te basas? ¿Por qué? Sí, con mucho gusto, pero ha sido ocasión de conversación en muchos foros. Una vez incluso fue portada del Diario del Mundo, una conversación que tuve con un catedrático. Y puedo decir, presumiendo, que siempre que la cuento, siempre me acaban dando la razón, después de un primer momento de escepticismo, sí, que es el que también inspira la pregunta, ¿o no? O sea, esta situación me es muy conocida. Y bueno, escribí un artículo que se titulaba, que está en un libro que acabo de sacar, que se llama Razón Portería, y que incluye el microensayo de Babelia, Somos los mejores, en el que hago el siguiente juego mental. El famoso filósofo Rawls escribió en 1971 su libro Teoría de la Justicia, porque pretendía diseñar el ideal de una sociedad bien organizada. Y una sociedad bien organizada es aquella, según él,
en la que los que tienen que diseñar esa sociedad se ponen un velo, que él llama velo de la ignorancia, y como no sabes qué posición vas a ocupar en esa sociedad ideal, procurarás que la peor de las situaciones sea una situación digna, correcta. Puesto que vete a saber por dónde va a tocar. Pues para prevenir cualquier situación, una sociedad, dice él, será igualitaria y estará bien ordenada cuando, con el velo de la ignorancia, la organicemos de tal manera que sea idealmente la mejor, cualquiera que sea la posición que te toque. Entonces yo en ese artículo aplico la teoría de Rawls a la historia. Es importante decir que yo no soy optimista. Yo soy realista, que es distinto. Optimismo tiene que ver con una proyección del futuro. Y yo no sé nada del futuro. Y si lo sé, no os lo voy a contar hoy. Es una descripción objetiva de lo que ha pasado en los últimos 5 milenios, 1 milenio, 500 años, 200 años, un siglo, 550 años, 25 años. Que es, si nosotros nos ponemos un velo de la ignorancia y aplicamos la teoría de Rawls no a una ciudad ideal, sino a las etapas históricas, y tienes que responder a la siguiente pregunta. Yo te invito a que me respondas a la siguiente pregunta. ¿Qué otra época elegirías tú para ser pobre? ¿Qué otra época elegirías tú para estar enfermo? ¿Qué época elegirías tú si tuvieras un hijo con hándicap? Un hándicap mental o físico. ¿Qué otra época elegirías tú para discrepar del poder? O para ser preso, o para ser extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, el asentimiento con el que tú me estás regalando ahora mismo es el asentimiento con el que normalmente me regalan cuando enuncio esta teoría, porque no hay nadie que no conteste hoy. Destacando con ello no solamente el increíble progreso material de los últimos 1000 años, 500 años, 100 años, 50 años, sino sobre todo el increíble progreso moral de Occidente en ese tiempo. Por eso, para mí lo interesante, decía antes, no es si vivimos o no en el mejor momento de la historia, no en el mejor de los mundos posibles, sino en el mejor momento de la historia, que es clarísimo que sí. Lo que es interesante es porque nadie lo dice, menos Antonio, pero solo para sus alumnos. Entonces, ¿por qué el estado general de la cultura es de depresión, de decaimiento, de amargura? También tengo contestación para eso, que si queréis os la cuento. ¿Pero de cuánto tiempo disponéis? Porque claro, a mí se me ha convertido en tema filosófico, tema digno de meditación filosófica, ya no tanto si vivimos o no vivimos, que es obvio, y me cuesta 3 minutos convencer a cualquiera de que vivimos, sino, caramba, si vivimos, y vivimos, porque nadie lo ve. Es más, en cuanto lo enuncias, se genera una especie como de resentimiento, como diciendo, pero ¿cómo puede decir esto este señor? ¿Qué es lo que normalmente me genera? Eso de escepticismo, indignación, amago de insulto. ¿Y por qué hay distancia? Bueno, es que, vamos a empezar con, hay varias explicaciones. Voy a enunciarlas nada más. Una de ellas es que el incuestionable, sorprendente, estupefaciente, por utilizar una palabra de la generación del 14, éxito de la cultura occidental como proyecto colectivo es compatible con la sensación de absurdo y de sinsentido de la vida individual. Es decir, nosotros podemos haber creado una civilización que representa como proyecto colectivo un éxito sin precedentes, pero eso no significa que cada uno de los miembros de ese proyecto colectivo tenga una sensación de satisfacción personal, sino que es compatible con una cierta sensación de infelicidad, de absurdo de la vida, de sinsentido de la vida, que eso sí se proyecta injustamente sobre las instituciones. Esa sería la primera explicación. Pero también tengo explicación, o sea, podría desarrollarlo de por qué nos ha pasado eso. Pero luego también ocurre, y es que tenemos la insatisfacción del rico. Porque el esclavo en época romana podía lamentar su triste estado,
pero no podía realmente quejarse porque todo el mundo pensaba que, con alguna excepción, la esclavitud era una condición natural. Así lo dice, por ejemplo, Aristóteles. Y si por condición natural eres esclavo, pues tendrás que acarrear lo que a los esclavos les conviene o les corresponde. Ahora bien, nosotros somos una sociedad que estamos en el 2014, hace 100 años, en esa famosa visita que hizo a Extremadura Marañón con Alfonso XIII, en España, ahora las cifras las voy a inventar, y alguien me podría hablar con más exactitud y más propiedad que yo, pero en España, ¿cuál sería el índice de mortalidad infantil en 1914? ¿Un 20? ¿Un 30? ¿Un 40%? O sea, una cifra elevadísima de mortalidad infantil. Bien, ahora la mortalidad infantil prácticamente no existe. Pero tenemos reconocido en la Constitución el derecho a una vivienda digna. Entonces, ahora sí, no tenemos una vivienda digna, nos produce indignación en una sociedad en la que, en cambio, ya no hay mortalidad infantil. Y nos consideramos más infelices ahora por no tener una vivienda digna que en el año 1914 porque hubiera un 30% de mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque en la medida en que somos más conscientes de nuestra dignidad, de los bienes y de los derechos inherentes a esa dignidad y de los bienes susceptibles de riesgo, mayor son el número de los atropellos a nuestros bienes, porque más tenemos. O mayores son las amenazas o la angustia que sentimos por las amenazas porque tenemos muchos bienes. Con lo cual, teniendo más que nunca, nos sentimos más infelices que nunca o más amenazados que nunca. Y esa es una de las razones. Hay más, 2 he explicado, de por qué, pese a que es obvio que vivimos el mejor momento de la historia universal, ojalá no el mejor de los mundos posibles, en el sentido de que sea mejorado por los futuros, sin embargo, el estado general de la cultura es un estado injustamente deprimente. Y yo digo que no soy optimista, porque no tengo ni idea de qué va a ocurrir. Es más, una de las conciencias más profundas que te produce hoy una cierta perspectiva histórica es que nada de lo humano es una conquista permanente. Es todo perfectamente reversible. Y todo lo alcanzado es, por su naturaleza, precario. Por tanto, este incluso progreso moral, que viene asistido por una evolución muy larga, yo sí pienso que se puede desvanecer. Es más, solo en la medida en que piensas que se puede desvanecer, lo cuidarás. Si lo das por descontado, posiblemente lo descuidarás. Ahora bien, esta actitud depresiva, angustiosa, negativa, aguafiestas, que cunde por doquier, no creo que sea la mejor para cuidar el presente, que es algo que yo creo que tenemos pendiente.